Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de contar con la presencia como invitado en este espacio del profesor José Jacinto Vivas, quien pertenece al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la propiedad intelectual. Bienvenido, profesor Vivas. Muchas gracias, profesora. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo, cuándo y dónde surge este concepto? En términos generales podemos decir que la propiedad intelectual es el conjunto de normas que regulan la creación y la innovación por parte del hombre. Es un hecho cierto que el hombre tiene una capacidad y una fuerza increíble para generar conocimiento, para crear obra, para inventar, para lograr soluciones a los problemas que en la vida se le presenta o se le presentan a la sociedad. Pues bien, esos productos que son fruto del ingenio del hombre van a tener un impacto en la sociedad. Y al tener un impacto en la sociedad, esos productos van a entrar dentro de una dimensión jurídica que va a regular esas relaciones que existen entre el autor y su producto, el producto y la sociedad, y los derechos que ese autor tiene sobre su obra y los derechos que la sociedad pueda tener sobre aquellas obras que representan una mejoría en la calidad de vida, en la salud o en todos aquellos sectores que el hombre requiere. Tradicionalmente, desde el punto de vista jurídico, la propiedad intelectual se estudia en dos grandes dimensiones. La primera es la que se llama el derecho de autor y la segunda la propiedad industrial. Estas dimensiones tienen su desarrollo y su fuerza a partir de dos hechos históricos. Primero, la aparición de la imprenta, que va a tener evidentemente una decisiva influencia sobre los autores y que sus obras sean publicadas. Y la otra es la revolución industrial. La revolución industrial va a tender a proteger toda esa serie de procesos y productos que industrialmente se van a presentar a la sociedad a través pues, de los mecanismos que la sociedad ha creado para que llegue ese producto, la comercialización, el mercantilismo, etcétera, etcétera. Por tanto, esa relación que existe entre las obras y la sociedad, entre los derechos que tiene el sujeto con su obra y la proyección de su obra en la sociedad, va a ser regulada. Va a ser regulada y en un principio se le puso el apelativo de propiedad intelectual. Yo hablo más bien por razones teóricas de derechos intelectuales más que de propiedad, porque la propiedad es un término que surgió en el derecho romano sobre cosas tangibles y que básicamente definía esa propiedad en el uso, en la disposición y el abuso en la obra. Mientras que en la propiedad intelectual, ya concebida como derechos intelectuales, existen variantes o dimensiones, si se quieren, que van a ser diferentes a la propiedad intelectual. Veamos primero el derecho de autor. El derecho de autor es el derecho que nace sobre las obras creadas por los autores. Pueden ser literarias, pueden ser artísticas, pueden ser de planos de los arquitectos, las obras musicales, el teatro, el cine, etc. Esas son obras protegidas por el derecho de autor. Para que una obra, en los términos actuales y de acuerdo a las leyes vigentes, pueda ser protegida, requiere de dos condiciones básicas. La primera es la originalidad, es decir, que la obra sea original del autor, que la obra sea una consecuencia de esa visión que sobre las cosas tiene el autor y que manifieste un poco su sensibilidad y su estilo de presentar las cosas. Y el segundo elemento es que debe existir una fijación material de la obra, es decir, que la obra debe estar sobre un soporte material. Un pintor, por ejemplo, cuando pinta una obra bellísima, él la genera y la crea en su mente, evidentemente, y pues la transfiere a un soporte material que es la tela y los colores. Al igual, un autor, una novela, él la crea, hace todo su esquema en forma de planificación
literaria y después la lleva a la escritura, que no es otra cosa, como sabemos nosotros, una serie de símbolos que hemos generado nosotros para comunicarnos. Y aparece en un libro. El libro no es otra cosa que la representación material de la obra, pero la obra es fruto de ese ingenio y está en el ingenio del hombre. En el caso de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, que es la otra dimensión que se tiene, existen tres condiciones para que una obra, una invención sea protegida. Primero, que tenga carácter inventivo, o sea, que sea nueva, innovación. Segundo, que sea una invención que no se llegó por el resultado normal del avance de esa disciplina o de la ciencia, sino que represente algo tan nuevo que no requirió de esos elementos que se encuentran en la frontera de la disciplina. Y por último, que sea industrializable, que ese invento pueda llevarse como una solución a la sociedad. Entonces podemos concluir que la propiedad intelectual no es otra cosa que el conjunto de sistemas normativos que los países han desarrollado para regular las obras del ingenio humano. ¿Cuándo nace el derecho intelectual? Bueno, como todo proceso histórico y jurídico no tenemos una fecha cierta, sino que es un proceso de la evolución normal de la sociedad. Por ejemplo, ya los griegos tenían un sentido de la autoría y la defendían y combatían las copias, pero fundamentalmente el premio era el honor y la consideración que las sociedades tenían ante el poeta o ante el autor de una obra de teatro, y así era reconocido por la sociedad. En la Edad Media, bueno, se consideraba que cuando un autor escribía algo había sido por la inspiración de Dios, y por tanto esa obra era divina y la sociedad lo reconocía, y el autor no había sido otra cosa que un instrumento del poder divino para presentar la obra ante la comunidad. Pero con el avance de la civilización comienzan a aparecer las primeras manifestaciones. Las primeras las encontramos en Inglaterra, la reina Ana, que publicó un decreto mediante el cual se reconocía derechos de copia a los autores. Es decir, es la copia, le da el derecho de copia, no la protección al autor, sino aquellos que tengan el derecho, sea el autor o sea otros. En el Renacimiento, en Italia, sobre todo en Bolonia y en Venecia, donde se radicaron muchos de los grandes jurisconsultos de este romano, se concentró una actividad de análisis jurídico sumamente interesante que posteriormente dieron origen a la Universidad de Bolonia, que hoy en día la historia considera como una de las primeras universidades. Fue una universidad jurídica, no como la de París, que era teológica y filosófica, era jurídica. Y ahí iban abogados de todas partes, de las Galias, de la Hispania, de Germania, en fin, de todas partes de Europa concentrales a buscar sabiduría de estos jurisconsultos. Y comenzaron a aparecer algunas instituciones realmente interesantes en materia de propiedad intelectual y en materia no solamente de propiedad intelectual, sino también en los regímenes mercantiles y en las instituciones de orden mercantil. En Venecia existe la famosa historia de aquel vidriero que consiguió una patente de exclusividad sobre su técnica de hacer las vitrinas. Sabemos nosotros que en el siglo XVII, por la historia, el rey de Inglaterra concedió patentes o monopolio de producción a determinados artistas o determinados artesanos, que los invitaba a ir a Inglaterra a invertir para producir y mejorar la producción. Entre ellos se conoce la historia de un famoso holandés, Van Melker, que constituyó una de las primeras producciones de telas que hoy en día pues, son reconocidas en el mundo como la buena tela inglesa, tiene su origen pues, en extranjero. Un poco se supone, y algunos historiadores dicen, que este rey que tenía una gran mentalidad de traer esas inversiones para aquella época y mejorar la capacidad productiva de Inglaterra. En los términos modernos existen dos grandes ejes normativos para la propiedad intelectual. Una, el convenio de Berna, que regula todo lo referente
a los derechos de autor y derechos conexos, como son los ejecutantes sobre obras musicales. El convenio de Berna ha sido firmado por una gran mayoría de países, entre ellos Venezuela. Somos signatarios del convenio de Berna. Y el eje que va a regular la propiedad industrial la encontramos en el convenio de París, donde se desarrollan unas primeras normativas en donde se logra el consenso de muchos países sobre lo que tiene que ver con las patentes, con las marcas comerciales, con los diseños. El convenio de París se constituye evidentemente en una especie de orientadora. Venezuela es también signataria del convenio de París. ¿Qué posición tiene Venezuela ante los derechos intelectuales? Bueno, mire, ahí deberíamos hablar un poquito de la naturaleza jurídica. Se discute mucho sobre la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, sobre todo en el monopolio que se le concede y se le reconoce al autor para poder disponer de su obra, o aquel que ha logrado una patente tener monopolio de exclusividad sobre un determinado tiempo. Algunos dicen que el origen de ese monopolio es la contratación. O sea, hay una especie de contrato que existe entre la autoridad y entre el autor que le reconoce el monopolio, y el Estado persigue a todo aquel que trate de utilizar sin autorización el invento o lograr provecho de la obra literaria o artística. Otros dicen que la naturaleza es el privilegio que el Estado le reconoce a los detentores de patente. El Estado es el que reconoce si es patente y le da el privilegio del monopolio. Unido a esta tesis está la tesis del reconocimiento premio. Es decir, los autores se les premia, o a los inventores se les premia con un determinado tiempo de utilización de su obra para lograr provechos económicos, y por tanto no es otra cosa que esa especie de reconocimiento del Estado con ello. Existe también la tesis de que los derechos, los bienes intelectuales, en forma análoga a la de los bienes materiales, constituyen bienes que tienen una dimensión social y una dimensión, si se quiere, política y económica muy importante, porque esos bienes, dependiendo del impacto que causan en la sociedad, van a tener un valor. Y el proceso para darle el valor es la valorización que la sociedad le da. Por tanto, podemos tener inventos que van a producir mucho dinero frente a la solución que van a presentar en la sociedad, el Viagra, por ejemplo, o las vacunas contra el SIDA, en el caso hablando de la industria farmacéutica, y en otros casos no. El invento quedó ahí. Por tanto, el derecho tiene que regular esa relación para que las obras intelectuales estén directamente dirigidas hacia el desarrollo de la sociedad y que sea para el uso y goce de la sociedad, reconociendo los derechos que cada autor o innovador o inventor pueda tener sobre su obra. Y está la tesis socialista que manejan los estados socialistas, que dice que la propiedad intelectual tiene su fundamento en un derecho social, que es la sociedad la que es capaz de generar por los individuos en la sociedad. Y por tanto es el Estado quien debe controlar para impedir el abuso que de la propiedad intelectual se puede hacer en un régimen diferente al socialismo, en un régimen capitalista. Mediante el cual, ¿por qué? Porque en el régimen capitalista el único interés de la propiedad intelectual es acumular riqueza. El monopolio que se le concede es acumular riqueza, y muchas veces se mueve en el interés de la riqueza y no en el interés social, que es uno de los argumentos que se esgrimen. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que debe haber un equilibrio entre ambas, y es precisamente el derecho que en su proceso de desarrollo debe lograr ese equilibrio.
El régimen de propiedad intelectual es quizá uno de los regímenes globales más unificados que existe en el mundo. Porque a través del Convenio de París y el Convenio de Berna se ha logrado una especie de uniformidad en casi todos los países con pequeñas variantes. Y existe un organismo mundial que está atento a todo lo que ocurre en la propiedad intelectual. Las creaciones, es tan importante este derecho que regula una masa de creaciones realmente increíble. Tengo algunos datos de la OMPI, por ejemplo, datos que dicen cada año se producen más de 1,5 millones de libros en el mundo. Es impresionante, ¿no?, lo que se produce. Más de 6.000 películas de largometraje y más de 3.000 millones de discos y cintas. Eso significa que desde el punto de vista económico, o sea, el impacto económico que tiene es realmente increíble. Y cómo esas obras de creación van a generar unos proventos económicos importantes. El derecho reconoce al autor dos áreas fundamentales. En principio lo que se conoce con los derechos morales. Cada autor tiene el derecho que su obra lleve su nombre. Y en el caso de los inventos, exactamente igual. El inventor, aunque la patente esté en nombre de una persona jurídica, una compañía y una sociedad, en el registro debe aparecer el nombre del inventor. Y después los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales mediante el cual él puede obtener ganancia sobre ella. Hay una anécdota muy famosa de García Márquez. García Márquez, cuando era periodista del Espectador, tuvo una serie de encuentros en el hospital con un náufrago de la Armada colombiana, un buque que venía de los Estados Unidos y en el agua del Golfo de México quedó bajo una tormenta. El barco comenzó a tener movimientos muy bruscos y en una de esas se desprendieron 8 marineros, de los cuales desaparecieron. 10 días después apareció uno. Y eso fue todo un impacto, evidentemente, el haber aparecido y el cómo vio. García Márquez entonces logró, a través de las autoridades militares, interrogarlo y a través de varias visitas que le hizo, publicó un famoso libro llamado El relato del náufrago, que se vendió mucho. García Márquez cedió sus derechos al marino. Y García Márquez decía, se lo cedo porque hay escritos que lo hace un autor, pero quien lo sufre es otro. Y que sufrió lo que yo escribí es merecedor del derecho de autor y se lo cedió. Un poco con ese sentido social que muchas veces las obras están relacionadas con exigencias de la propia sociedad. ¿Un venezolano puede hacer valer el derecho a la propiedad intelectual? ¿De qué depende? Bueno, que reúna las condiciones que establece la ley. Por ejemplo, un autor en Venezuela, él puede perfectamente hacer valer sus derechos si él es el autor original y si él ha logrado llevar su idea a un soporte material, libro. La ley venezolana reconoce el derecho del autor solamente por el propio acto de creación y fijación ya le reconoce. Sin embargo, para garantizar en algún momento la propiedad y garantizar que un juicio sea más rápido al constituir lo que se llama la preprueba, se registra. En Venezuela existe el registro, existe el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual que ha venido organizándose dentro de esa concepción socialista que hablábamos anteriormente y cualquier autor, una vez que publica su libro, él puede perfectamente acudir al SAPI, queda en el centro de Caracas, en las torres del centro Simón Bolívar, y registrar su obra. Es un proceso, ahí le indican, le dan un material con los pasos siguientes y es fácil. Siempre se recomienda además que el autor
logre el NBA de publicación para que aparezca codificado en la biblioteca, pero basta eso solo. Igual lo de la patente. Antiguamente la ley establecía que debía estar asistido por abogado, por agente de la propiedad intelectual. Hoy en día, de acuerdo a la información que da el SAPI, cualquier inventor puede acudir para que se le reconozca la invención. Claro, la invención no es tan fácil, la invención hay que nombrar el organismo que reconoce, debe evidentemente ver si se dan las condiciones establecidas en la ley y si se logra un impacto social. En Venezuela, hasta donde hemos sabido que ha habido un cambio, porque antiguamente teníamos nosotros la ley de propiedad industrial, que fue decretada en 1955, perdió su valor con la normativa andina, la 864, pero el gobierno actual rescata de nuevo la ley al momento de renunciar a la comunidad andina. Y ahí están establecidas las condiciones para poder llegar a obtener su patente. En Venezuela hoy en día es muy difícil. Yo tengo aquí, por ejemplo, las patentes en el mundo, unos datos estadísticos de la OMPI, que están disponibles para cualquiera en la página web de la OMPI. Ustedes ponen OMPI estadística y sale. Le dice, ellos reúnen a los grupos en 15 grandes grupos de solicitudes de patentes. En el primer lugar están los Estados Unidos con el 24.8%. Pues China, Japón, República de Corea, la Oficina Europea de Patentes, Alemania, Federación de Rusia, Canadá, India, Australia. Y en el puesto 11 aparece Brasil, que es el primer país latinoamericano con el 1.1%, al igual que Inglaterra. O sea que Brasil en este momento va a paso agigantado a constituirse en una potencia tecnológica. Y México, 0.7%. El resto de los países latinoamericanos casi no aparecen. En el orden, después de México, aparece Argentina, Chile y Venezuela, que en los años 80 se consideraba que estaba en el cuarto lugar, está ahorita en el octavo, noveno lugar de los países latinoamericanos que están produciendo patentes. Incluso Cuba pasó a Venezuela en la clasificación. Lo que quiere decir pues que esto tiene un impacto económico realmente importante. Solicitudes, fíjense ustedes, estas son estadísticas del año 2010 que son las últimas que están afichadas en la página web. En Estados Unidos se produjeron 456.321 solicitudes de patente en ese territorio. En Brasil, por ejemplo, se produjeron 22.686. En México, 14.576. Esas son solicitudes. Muchas pasan 1 año, 2 años, y va el proceso de aceptación de esa patente ronda, dependiendo de los países, en 40, 50, 60% de reconocimiento. En otros países, más bajo. Lo que significa pues que el mundo de la propiedad intelectual es realmente impresionante y es una dimensión nueva pues, en el mundo del derecho. La propiedad intelectual incluso ha causado un impacto dentro del derecho. Por ejemplo, en el derecho de familia, la filiación se establecía por el hecho natural del nacimiento del niño en su madre. Pero hoy en día, con todos esos procesos in vitro y esos procesos de vientre en alquiler, bueno, ya no se aplica el principio básico de lo que es el derecho de la filiación. Por tanto, tiene impactos bien importantes en el mundo y no se hable pues de lo que tiene que ver con la parte de la biotecnología y la manipulación del ser viviente en laboratorio para obtener productos patentables o procesos patentables. ¿Existe en el país formación sobre el tema y cómo podría mejorarse este aspecto? Mire, tardíamente. Lamentablemente eso no fue un tema que se le diera el carácter de la importancia que en el mundo jurídico tiene hoy en día la propiedad intelectual. Cuando yo estudié Derecho, a finales del 59 al 64,
no teníamos ninguna asignatura de propiedad intelectual. El derecho de autor lo veíamos dentro del programa de derecho mercantil y era uno de los últimos temas que muchas veces no se llegaba a ello. La Universidad Católica tuvo una cátedra de propiedad industrial, no derecho de autor, sino propiedad en materia, por esa tendencia que tenía la Universidad Católica de formar abogados corporativos. Y entonces tenía una cátedra que todavía la sigue y ahora tiene de derecho doctor. Pienso que la primera iniciativa fuerte en formación de profesionales en materia de propiedad intelectual la realizó la Universidad de los Andes, creando una maestría en propiedad intelectual en colaboración la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, para poder estudiar los procesos. Hoy en día la Universidad Metropolitana también tiene una especialización en materia de la propiedad intelectual. La Universidad Central de vez en cuando ofrece cursos y cada vez se está haciendo más importante. Lo que no existe formación en el resto de la sociedad. El derecho, sobre todo el derecho de autor, es violentado, y no digamos en la academia. Los casos de plagio, de copia que se hacen de una forma natural, posiblemente el desarrollo de Internet ha contribuido al corte y pega, generando evidentemente una violación a la autoría. Creo que hace falta mayor formación en eso. Yo intenté, aquí en el departamento ofrecí varios cursos de propiedad intelectual, tuvimos uno sobre la protección de los programas de computación, otro sobre las patentes, pero fueron experiencias que no se consolidaron y un buen día pues el decanato los transformó en curso extra plan. Entonces perdieron interés los muchachos y a extra plan iban aquellos pues que iban a solucionar algunos problemas de esto y por tanto no continuamos con los cursos ni el departamento pues se interesó y tampoco hubo solicitudes de otro departamento de coordinación. Pero creo que es importante que la Universidad Simón Bolívar comience a pensar en una formación en propiedad intelectual a nuestros estudiantes, que salgan formados, que salgan equipados con algunos principios que les son fundamentales, que ellos van a manejar en su formación y que van a manejar sin duda alguna en su vida profesional. Finalmente, ¿podría brindar a la audiencia alguna recomendación sobre el tema? Bueno, la recomendación fundamental, primero que debemos tener una alerta sobre las cosas que en la universidad producimos, que se producen en el mundo, sobre el problema de la violación de los derechos intelectuales, que están establecidos claramente tanto en el derecho de autor como en la ley de propiedad intelectual del 55 y en la normativa de andina sobre materia de propiedad intelectual. Creo que se debe crear o tratar de generar una conciencia ética sobre los problemas de materia intelectual. Por la cercanía que tengo con esta materia, me he encontrado en las universidades, no solamente en esta, sino en otras universidades, hemos encontrado realmente hechos contra la ética. Recuerdo el caso de un profesor nuestro del Departamento de Psicología, que le fue copiada, pero de una forma así, al pie de la letra, todo el capítulo de una profesora que publicó más tarde su libro en España. En materia científica hay mucha rivalidad entre los científicos y continuamente ellos dicen que me copiaron o no me copiaron, que mi idea fue copiada, que la tesis de tal estudiante fue mi idea. Hay un principio fundamental en materia de propiedad intelectual. Las ideas no se protegen. Las ideas están ahí, como el aire y el agua, y nosotros lo tomamos y la hacemos vida. Entonces, las ideas están. El que tomó la idea y creó una obra literaria sobre ella y la pudo fijar en un libro y la presenta a la sociedad, es el que se le protege. Lo mismo ocurre en materia científica. Yo siempre he recomendado, y en el Parque Tecnológico,
que como hay rivalidad entre los profesores o los científicos, no solamente en la universidad, sino también en los laboratorios farmacéuticos, y hay muchas historias sobre ello, que deben llevar los protocolos de investigación muy claros. Y quién introduce esto, quién introduce aquello, de tal manera que si hay un juicio de paternidad de una obra o paternidad de un proceso, lo que se va a hacer valer en la litis o en el problema judicial que se presenta es lo que establezca en el protocolo, porque el protocolo va a orientar. Por eso yo pienso que sí debe generarse una actividad de formación en materia de derecho intelectual, sobre todo en derecho de autor, en las universidades, entre los estudiantes. Le cuento la anécdota, en uno de mis cursos aquí en la universidad, un estudiante me presentó como trabajo del fin del curso una materia bien complicada en propiedad intelectual, que cuando yo lo leí, este muchacho no es capaz de hacer esto, y cuando después de ponerle mayor atención, esto lo he leído en alguna parte, y resulta que es el trabajo de un profesor argentino, que es un maestro en materia de propiedad intelectual, el maestro Correa, de la Universidad de Buenos Aires, y eso lo copió así tan tranquilo, como diciendo, este profesor debe ser tan soquete que ni siquiera se va a dar cuenta. Y lo hizo, yo le pregunté, ¿por qué tú te copias? Bueno, profesor, porque estaba ahí, yo tenía que salir, porque esta materia, usted sabe, eso es estudios generales. Entonces hay un problema de que el estudiante cuando tome la asignatura se le interesa que él tenga conciencia de la importancia en su formación que tiene la asignatura y que él no puede tomar los escritos de otro y ponerlos como de él. Porque eso se va a descubrir, uno fácilmente descubre como profesor quién se copia y quién no se copia. Profesor Vivas, inmensamente agradecido por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir todo su conocimiento sobre la propiedad intelectual. Muchas gracias y espero que estas ideas puedan surtir algún efecto en la conciencia de aquellos que debemos defender lo que hacemos, pues, desde el punto de vista del ingenio. Muchas gracias, profesor.